Noches, que Dios los bendiga a todos. Hoy quiero comentar sobre tres aspectos relativos con el nacimiento de Cristo, que es la etapa, es el tiempo que estamos celebrando en estos días. Y entonces yo quería subrayar estas cosas. Como ayer hablé sobre la importancia de Juan el Bautista, hoy quiero tocar estos tres pequeños aspectos relacionados con el nacimiento de Jesucristo. Y entonces hoy vamos a comentar en el libro de Lucas, el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 11, donde dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo he querido titular este sermón de hoy, este comentario de hoy, le he querido titular: el plan de Dios prevalece. Por encima de todas las cosas, lo que siempre sucede es el plan de Dios. No le quepa a nadie duda de eso. Que puede que te convenga lo que esté sucediendo, o que puede que no te convenga lo que esté sucediendo, que pueda que no entiendas lo que está sucediendo o que lo entiendas después. Todo eso es aceptable, pero siempre lo que va a suceder es el plan de Dios. El primer aspecto que quiero hacer notar hoy es en el libro de Lucas, del capítulo 2, del versículo 1 al 5, que dice que Dios utiliza para hacer cumplir su plan. Esto es algo muy importante. Dios utiliza para hacer cumplir su plan por encima de todas las cosas, utilizando para ello las decisiones, acciones y decretos humanos. A veces estamos pensando que las cosas que suceden son decretadas por las personas humanas, y es cierto, son decretadas por las autoridades, pero, como les voy a enseñar ahora, están ordenadas por Dios. José y María estaban en la ciudad de Galilea, en Nazaret. Vivían allí, allí fue donde se le apareció el ángel Gabriel a María, le dijo que iba a tener un hijo, que iba a ser el Hijo de Dios, la sombra del Espíritu Santo vendría sobre ella y concebiría. Ellos estaban allí. Pero el lugar profético para el nacimiento del Mesías, según Miqueas capítulo 5, versículo 2, era la ciudad de Belén en Judea. Por tanto, algo tenía que suceder humanamente para que se cumpliera la profecía divina. Dios mueve las fichas humanas para que se cumpla su plan, su propósito, su voluntad, lo que Él tiene diseñado. En este caso, el nacimiento
En este caso del nacimiento de Jesús, sucedió que el emperador Julio César promulgó realizar un censo que realmente lo promulgó Julio César, pero lo ordenó Dios, para que se cumpliera el lugar profético del nacimiento del Mesías en la ciudad de Belén, en Judea. Porque si Jesús no nace en Belén, entonces no hubiera cumplido una de las tantas profecías que estaban ya dichas en el Antiguo Testamento sobre las señales que marcarían al Mesías. Y una era esta, que nacería en Belén, en la ciudad de Judea. Y eso se tenía que cumplir. Y Dios hizo que se cumpliera moviendo las fechas humanas, poniendo en la mente de Julio César que promulgara un edicto que cada cual tuviera que ir a su ciudad. Y así José tuvo que ir con María a la ciudad de Belén. Dios es muy cuidadoso de que sus cosas se cumplan como Él las ha establecido en su palabra. Nosotros no podemos querer hacer cumplir lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios según nuestros criterios. Eso ha llevado a la iglesia muchas veces al desastre, porque actuamos por conveniencia, actuamos por lo que nos va a dar provecho, actuamos por lo que tal vez nosotros pensemos que es mejor, y es lo que Dios dice, no lo que nosotros creamos. A veces comenzamos en la iglesia a establecer planes, programas. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que prediquen su palabra. Eso es todo lo que Dios quiere, que prediquen su palabra. Dios no admite variantes. La palabra de Dios es una, específica, única y es inequívoca. Por lo tanto, Dios no admite variantes. Bueno, Dios dijo por aquí, pero nosotros podemos hacer un poquito hacia acá. No, Dios dijo por ahí y ve por ahí. Aunque por ahí esté el río, el desierto, el volcán, el terremoto y el maremoto. Por ahí es por donde hay que ir. Por donde Dios dijo que hay que ir. Este era el primer aspecto que yo le quería hablar. Dios siempre lo que prevalece es la palabra, la voluntad y el propósito de Dios. Aquí está bien ilustrado. José y María estaban en Galilea, en Nazaret, muy cómodos allí, de donde ellos eran. Sin embargo, Dios los movió para Belén, en Judea, la ciudad de Judea, para que se cumpliera su profecía. Siempre se va a cumplir la profecía de Dios. No hay otra opción. Por eso hay que estar siempre en la voluntad de Dios, para que se pueda cumplir la profecía de Dios en nuestra vida. Primer punto, la palabra de Dios es lo que siempre prevalece. Segundo aspecto, esto es la porción del capítulo entre el versículo 6 y 7, que es identificación con la misión. Cuando llegaron a Belén, se le presentaron a María los síntomas del parto, algo que era completamente normal porque después de esa travesía en aquellos tiempos, montada en un camello, montado en carretas, todo ese movimiento en carreteras no asfaltadas, posiblemente todas esas cosas hizo que cuando llegaran allí a Belén, estuvieran allí y se le presentaran los síntomas del parto. Pero no había espacio en el mesón. Ellos fueron allí al mesón, lo que hoy sería un hotel, y le dijeron no, hay muchas personas aquí que han venido para el censo y no tenemos espacio. Y entonces tuvo que dar a luz en el establo. Piensen en esto. ¿Ustedes no creen que para Dios, el que todo lo puede, si Él hubiera querido, no habría hecho lugar para su hijo en el mesón?
Si tú fueras Dios, ¿hubieras permitido que tu hijo naciera en un establo? Obviamente Dios tenía poder para poderle hacer espacio a Jesús en el mesón. Pero aquí hay una identificación de Jesús con la misión que él venía a cumplir. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde nacen los corderos? En los establos. Los corderos no nacen en hospitales, ni en hoteles, ni en residencias. Nacen en establos. Que Jesús naciera en un establo era una premonición, era un mensaje de quién era Jesús, el Cordero de Dios. Después, cuando Jesús nació, dice que lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. Especifica que lo pusieron en un pesebre, no lo pusieron allí con los demás animales donde estaban las otras ovejitas recién nacidas. No, lo pusieron en un pesebre. El pesebre es un lugar específico, en aquella época tenían los judíos, era un lugar específico que hacían en el establo para criar, alimentar y vigilar de manera que no hubiera ningún accidente, que no pudiera sufrir ningún tipo de daño el cordero anual para el sacrificio, cordero blanco, sin manchas, sin defectos, que ellos criaban anualmente para la ofrenda anual que ofrecían en el templo para el perdón de los pecados, ya fueran personales o ya fueran familiares. Y específicamente el sumo sacerdote ofrecía un cordero blanco, sin mancha, sin defecto, una vez al año en el lugar santísimo para el perdón de los pecados del pueblo. Pero cada familia también tenía que ofrecer un cordero blanco, sin mancha y sin defecto a Dios anualmente para el perdón de los pecados de la familia de ellos personalmente. Así que Dios permitió que su Hijo unigénito naciera en un establo para anunciar su condición, que era el Cordero, y su misión para pagar por los pecados. No fue lo que humanamente pensamos, llegaron tarde. Cuando llegaron ya el mesón estaba lleno. No, había un propósito de Dios de identificar a Jesús con la misión, con quién era Él, el Cordero, y la misión que venía a cumplir. Sacrificarse para perdonar los pecados. Todo lo que hace Dios tiene un propósito específico. Todo lo que hace Dios tiene un mensaje. En todo lo que hace Dios hay una enseñanza, hay un por qué y un para qué. No solamente son caprichos, coincidencias, decisiones humanas, interpretaciones humanas. Todo lo que hace Dios proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios es preciso, exacto, instructivo. Por eso tenemos que poner mucha atención al texto bíblico, qué es lo que dice, qué es lo que significa, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida hoy en día. Te tienes que identificar con la misión que Dios te ha dado. No te quieras parecer a más nadie, parécete al Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Y el tercer aspecto que les quería hablar, que les quería tocar, está aquí en Lucas, el capítulo 2, del versículo 8 al 11, que dice, del versículo 8 al 11, que dice, había pastores en la misma región. Yo quiero leer esto porque voy a hablar de algo muy actual.
Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dice la Biblia que esto sucedió cuando estaban los pastores afuera, a la intemperie, en la noche, cuidando las ovejas. Esto era una actividad que sucedía allí en esa zona de Israel, de Jerusalén allá, entre el verano y el otoño, nunca en el invierno. Quiere decir que Jesús no nació, eso está demostrado, Jesucristo no nació un 25 de diciembre. No pudo ser porque en el invierno los pastores no estaban afuera cuidando las ovejas. Esa misma noche que nació Jesús, un ángel del Señor se le presentó a un grupo de pastores que estaban cuidando sus ovejas durante la noche y les llevó las nuevas de gran gozo, que eran para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El primer punto que quiero resaltar de esto aquí es lo que ya estábamos hablando. Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Pero el problema es que nadie sabe el día que nació Jesús. ¿Por qué motivo? Porque en aquella época no existía un registro social como nosotros lo tenemos hoy, donde se registran todos los nacimientos y todos los fallecimientos de las personas. Por eso nadie sabe el día que nació Jesús, ni el día que nació Pablo, ni el día que nació Esteban, ni el día que nació ninguno de estos personajes bíblicos, ni ninguno de los personajes históricos que nacieron muchos años después de esto. No se sabe cuándo nacieron, ni tampoco cuándo murieron, la fecha exacta, porque en esas épocas no había un registro civil donde se apuntara la fecha de nacimiento o muerte de las personas. No lo había, no se sabe. Por eso cuando estudias historia, vas a los libros de historia, hablan de algún filósofo griego y dicen cerca de el 40 al 35. Un aproximado. No se sabe los días que nacieron esas personas. Por esta sencillita razón, no había un registro que grabara los días, las fechas de nacimiento o de fallecimiento de estas personas. Por eso no se sabe el día que nació Jesús. Pero por el texto bíblico se puede asegurar que no fue tampoco el 25 de diciembre. Porque, repito, los pastores nunca estaban afuera cuidando las ovejas en esa época de invierno. En esta época los pastores ya tenían las ovejas en sus casas, en los lugares donde ellos las tuvieran, cerca de donde ellos vivían, no afuera en la intemperie. Así que Jesucristo no nació categóricamente un 25 de diciembre. Ahora, aproximadamente 2 años después de la muerte de Cristo, la iglesia incipiente, la iglesia primitiva, vivía, que estaba en lo que era el imperio romano de aquella época. Habían otras muchas culturas, paganas todas, que tenían una celebración pagana, por supuesto, que en algunos lugares era a diferentes ídolos que ellos pudieran tener, pero básicamente, en general, era para celebrar el solsticio de invierno. Entonces era un festival que estas culturas las relacionaban con la fertilidad y la
natalidad. Entonces, los dirigentes, los líderes de la iglesia cristiana incipiente, primitiva, del segundo siglo después de Cristo, idearon para contrarrestar las festividades paganas de este solsticio de invierno, idearon celebrar el nacimiento de Cristo. Entonces, esta fiesta, esta celebración del solsticio de invierno se hacía el 25 de diciembre. Entonces, ellos decidieron ese 25 de diciembre hacer unas fiestas de celebración del nacimiento de Cristo en la iglesia. Bueno, ellos están allá afuera celebrando la fertilidad, la natalidad y haciendo sus fiestas, sus orgías. Nosotros en la iglesia vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una celebración, vamos a hacer una conmemoración del nacimiento de Cristo para contrarrestar esas festividades y que los fieles, los cristianos, tengan un lugar donde ir en estos días llenos de pecado, de desobediencia, de cosas contrarias a Dios. Y entonces, esta idea, esta festividad, esta conmemoración del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, se expandió por el Imperio Romano poco a poco y se estableció esta fecha porque gustó. Fue algo que tuvo una aceptación dentro del pueblo cristiano de aquellas épocas y se fue expandiendo en iglesia y se fue aumentando cada vez más este tipo de celebraciones. Y entonces llegó un momento en que los dirigentes de aquella época adoptaron el 25 de diciembre como la fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús. Después, a través de los años, de muchos siglos, hasta el día de hoy, a esta celebración, que al inicio era algo sencillo, esto es muy importante, las primeras celebraciones del nacimiento de Cristo no es nada de lo que nosotros vemos hoy. Era algo sencillo, como un culto, como un servicio, o algo, no sé, tal vez una misa, como lo pudieran hacer ellos en aquellas épocas, era algo bien sencillo. Pero a través de los años se le fueron adicionando actividades y decoraciones y muchos detalles en dependencia de las regiones, de las culturas, de la manera de ser de los diferentes pueblos donde llegaba esta celebración del 25 de diciembre. Y mayormente, hoy en día, comerciales. Hoy en día, la festividad del natalicio de Jesucristo, las Christmas, como se le dice en inglés, la Navidad, como le decimos en español, son mayormente comerciales. Todo se basa en regalos, en compras, estrenarse ropa, estrenarse zapatos, todas estas cosas. Yo no voy a criticar a nadie, ni quiero decir ni lo que está bien, ni lo que está mal. Lo único que quiero decir sobre esto, es el segundo punto que quiero hablar sobre esto de la celebración de la Navidad, es algo basado aquí en la Biblia. El que quiera celebrar la Navidad, que la celebre, porque no hay nada de malo en celebrar la Navidad. Y el que no quiera celebrar la Navidad, pues que no la celebre. No hay nada de malo en no celebrar la sanidad. Lo que sí debemos evitar a toda costa es dividirnos a causa de opiniones que no son relevantes para la santidad o la salvación. Es como discutir sobre si me pongo una camisa verde o si me pongo una camisa roja. Ponte la que te guste. El problema es que no estés sin camisa. Así que no debemos dividirnos, no debemos discutir por razones que no son relevantes en cuanto al crecimiento espiritual, en cuanto a la santidad, en cuanto a la vida cristiana. Eso, el que quiera celebrar la santidad, la Navidad, que la celebre. El que no quiera, que no la celebre. El que quiera poner un arbolito, que lo ponga. El que no quiera ponerlo, que no lo ponga. El que entienda que es muy bueno,
amén. El que entienda que no es tan bueno, amén. No podemos dividirnos por cosas que no son importantes ni son relevantes para nuestra salvación, sino que debemos permanecer unidos sin atacarnos por motivos que no lo merecen. No es correcto estar juzgando a un hermano o a cualquier persona porque celebre la Navidad o porque no celebre la Navidad. No se puede considerar que nadie está cometiendo pecado porque celebre la Navidad. Ni nadie puede considerarse que es más santo que nadie porque no celebre la Navidad. Porque la Navidad en sí es una fecha igual que otra cualquiera. Si no hubieran escogido el 25 de diciembre por estos motivos que hemos hablado, pues hubieran escogido el 20 de octubre por algún otro motivo, o el 25 de mayo, o el 10 de enero, o el 15 de febrero, o cualquier otra fecha se hubiera escogido para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Por tanto, en estos días que celebramos el nacimiento de Cristo, lo que debemos es unirnos alrededor del significado y no entrar en discusiones de fecha, de meses, sino unirnos en el significado de que Jesucristo nació, que eso es lo importante. Jesucristo nació y nos trajo salvación y nos trajo el amor de Dios y puso en nuestros corazones el deseo de servir a Dios con amor y con entrega. Eso es lo que nos tiene que importar. Como dijo Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 14, versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que ya sea que celebremos la Navidad o no la celebremos, lo que tenemos que hacer es vivir para el Señor. Tengamos en cuenta estos tres aspectos que les he estado mencionando. Primeramente, lo que siempre prevalece es la palabra de Dios. A veces pensamos lo que están haciendo los hombres. Dios es el que está detrás, organizando todos esos eventos. Después, el segundo aspecto, identificación con la misión. Tenemos que identificarnos con nuestra misión. Nuestra misión es predicar el Evangelio, poner en las personas que no han conocido a Jesucristo la verdad del Evangelio para que puedan llegar a Él, para que puedan recibir la salvación que nosotros ya disfrutamos. Y el tercer aspecto es lo que le estaba hablando, anunciar al mundo. Esa misma noche que Jesucristo nació, un ángel fue a ver a los pastores que estaban allí cuidando sus ovejas. Nosotros tenemos que ser igual que ese ángel, ir y predicar el Evangelio a las personas que están sin conocer a Dios. Y no entrar en discusiones de si es correcto celebrar la Navidad o si no es correcto celebrar la Navidad. No podemos perder el tiempo precioso que tenemos para predicar la palabra de Dios en discusiones vanas que no conducen a ningún lugar. Por eso, en esta noche, este era lo que les quería señalar, estos tres aspectos relacionados con el nacimiento de Jesucristo. Siempre va a prevalecer la voluntad de Dios. Tenemos que anunciar a Jesucristo y no estar devariando en asuntos que no tienen ningún tipo de importancia. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en estos días, estos tiempos de celebración, de festividad. Busquemos de Dios, entreguémonos a Dios.
Dice la Biblia que todo me es lícito, pero no todo me conviene. En estos días donde hay muchos caminos, escoge el que te conviene, Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos un momentico. Dios Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Pon el nacimiento de tu Hijo Jesucristo en el corazón de cada ser humano, Señor. Que Jesús pueda nacer en la vida de cada persona, Padre, para que crezca ese amor divino, hermoso, proveniente de ti en nosotros, Señor. Y ser como Jesucristo, Padre, para que este mundo sea mejor, para que nuestras vidas sean mejor, para que las vidas de las personas que nos rodean sean mejor, Señor, a causa de ese amor de Jesucristo que tú, Padre, pones en nuestra vida. Mira a todas las personas necesitadas en esta hora, Señor, oh Dios, suple. Sí, Padre, te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos en la próxima meditación de la palabra. Muchas bendiciones.